En los suburbios tranquilos del sur de California, a finales de los años 70, el sueño americano parecía estar en su apogeo. Pero bajo ese sol radiante, una sombra se alargaba. Había una casa, en una calle cualquiera de Burbank, una casa que no gritaba peligro. Paredes claras en ventanas limpias, un pequeño jardín delantero, cuidado con esmero, un garage cerrado que no despertaba sospechas. Era una de esas casas que pasan desapercibidas, un lugar donde nadie miraría dos veces al pasar hacia el trabajo. Pero dentro de ese garage, el aire era distinto. Había un olor a aceite de motor, a humedad y a algo más, algo metálico. En el centro del garage, sobre una mesa de trabajo desgastada, reposaba un objeto silencioso, inofensivo a simple vista. Un maletín de metal, abollado por el uso. No era un maletín de oficina, era una caja de herramientas. Pero si abrías los cierres de esa caja, no encontrabas la voluntad de construir. Dentro no había instrumentos para arreglar un grifo o reparar un estante. Había pinzas, punzones para hielo, martillos y cables. Objetos mundanos que, en las manos equivocadas, se convertían en instrumentos de una orquesta macabra. Objetos diseñados con un solo propósito: en prolongar la agonía. Esta es la crónica de una diada criminal. El encuentro de dos químicos volátiles que, al mezclarse, crearon una explosión de sadismo sin precedentes. Esta es la historia de Lawrence Whitaker y Roy Norris. Para entender el horror de 1979, debemos viajar a los pasillos fríos de la prisión estatal de San Luis Obispo. Allí, dos hombres que el sistema consideraba rehabilitables cruzaron sus miradas. Lawrence Whitaker tenía 39 años. Tenía un coeficiente intelectual de 138, muy por encima de la media. Había servido en el ejército y conocía la disciplina, pero también la destrucción. Su personalidad estaba blindada por un narcisismo extremo. Para Whitaker, el mundo era un tablero y los seres humanos eran simplemente piezas que podían usarse, doblarse, hasta romperse y luego desecharse en la cuneta. Al otro lado estaba Roy Norris, de 31 años. Norris era el contraste perfecto. Si Whitaker era el cerebro arrogante, Norris era el resentimiento acumulado. Era discreto, callado, el tipo de hombre que pide perdón por existir. Pero bajo esa apariencia de debilidad, hervía una furia misógina alimentada por años de rechazo y frustración sexual. En prisión, se reconocieron como depredadores de la misma especie. Whitaker vio en Norris al ejecutor perfeccional, moldeable, un perro faldero, que no cuestionaría la moralidad de sus órdenes, porque deseaba la aprobación de un líder. Norris, por su parte, encontró en Whitaker la validación que nunca tuvo. «Vamos a encontrar chicas jóvenes», le susurró Whitaker en el patio de la prisión. «Las llevaremos a las montañas, y seremos sus dioses». Norris no sintió repulsión, sintió una descarga de adrenalina. Cuando obtuvieron la libertad condicional, se comportaron como ingenieros del mal. Planificaron su logística con una frialdad que asombró a los perfiladores del FBI años después. Compraron una furgoneta GMC de color gris claro. La apodaron Murder Mac. El vehículo era perfecto, un común, aburrido, invisible en el tráfico de California. Pero el interior era una cámara de tortura móvil. Instalaron paneles para bloquear la luz, colocaron colchones, instalaron pernos en el suelo para sujetar cadenas y reforzaron las cerraduras. Luego, completaron su equipo con una cámara fotográfica para documentar la degradación, una grabadora portátil de alta fidelidad y, por supuesto, la caja de herramientas. Su estrategia de caza era el autostop. En 1979, California todavía vivía el eco del verano del amor. Usaban a Norris para parecer inofensivos. Él era el chico bueno que abría la puerta, mientras Whitaker observaba. El reinado de terror comenzó el 24 de junio de 1979. A Lucinda Sheffer, de 16 años, caminaba por una carretera. Una furgoneta gris se detuvo. Dos hombres amables le ofrecieron llevarla. Fue la última vez que fue vista con vida. En julio, la víctima fue Andrea Hall, de 18 años.
Andrea era fuerte. Intentó luchar. Su resistencia solo excitó más a Whitaker. Se tomaron fotografías de ella, mientras Whitaker sostenía un payalet cerca de su rostro. En septiembre, el horror se duplicó. Secuestraron a Jacqueline Gilliam, de 15 años, y días después, a Jacqueline Dorsey, de 14. Aquí es donde el patrón cambió. Whitaker empezó a aburrirse de la simplicidad. Empezó a usar las herramientas de la caja para experimentar. Usaban alicates para triturar dedos. Usaban punzones para perforar tímpanos. Todo esto mientras Norris mantenía la furgoneta en marcha. Pero el clímax de su maldad llegó en la noche de Halloween de 1979. Shirley Ledford, de solo 13 años, regresaba de una fiesta. Subió al Murder Mac pensando que llegaría pronto a casa. Esta vez, Whitaker decidió que el recuerdo no era suficiente. Colocó la grabadora cerca de la cabeza de Shirley. Quería capturar cada súplica, cada gemido de dolor, cada respiración entrecortada. Como muchos asesinos en pareja, el eslabón débil fue la arrogancia. Roy Norris comenzó a alardear de sus hazañas ante un conocido que estaba en libertad condicional. Este hombre, horrorizado, contactó a la policía. Cuando arrestaron a Norris, el perro faldero colapsó casi de inmediato. Ante la posibilidad de la pena de muerte, Norris decidió hablar. Entregó a Whitaker y, lo más importante, entregó la furgoneta. En el registro del vehículo, los agentes encontraron la grabadora. Había una cinta dentro, marcada simplemente con la fecha del asesinato de Shirley Ledford. Lo que sucedió en la jefatura de policía cuando presionaron el botón de play es parte de la leyenda negra de la criminología. Era una película de terror sonora. Se escuchaban los gritos de una niña siendo torturada. Agentes con 20 años en homicidios salieron de la sala llorando. Algunos renunciaron esa misma semana. El fiscal del caso, Stephen Kay, dijo que después de escuchar esa cinta, el mundo nunca volvió a ser el mismo para él. El juicio comenzó en 1981. A Lawrence Whitaker se presentó con una actitud desafiante. Mientras las familias de las víctimas sollozaban, él les lanzaba miradas de desprecio. Cuando llegó el momento de reproducir la cinta para el jurado, se tomaron medidas sin precedentes. Se proporcionaron auriculares a los miembros del jurado para que el público no tuviera que escuchar el horror. Whitaker, en lugar de bajar la cabeza, observaba la reacción del jurado con una sonrisa triunfal. Para él, ese era su mayor logro. Había logrado traumatizar a personas que ni siquiera lo conocían. Roy Norris cumplió su parte del trato y testificó contra su antiguo mentor. Describió cómo Whitaker seleccionaba las herramientas de la caja como si fuera un cirujano y su falta de empatía absoluta. El veredicto fue inevitable. Roy Norris fue condenado a 45 años de prisión a perpetuidad. Lawrence Whitaker recibió la pena de muerte. Sin embargo, Whitaker nunca fue ejecutado. Pasó casi 40 años en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, manteniendo su estatus de celebridad oscura hasta su muerte en 2019. El caso de The Toolbox Killers se convirtió en un pilar fundamental para la unidad de ciencias del comportamiento del FBI en John Douglas, el legendario perfilador. Entrevistó a Whitaker en varias ocasiones. Douglas confesó que de todos los monstruos que conoció, Whitaker era el que más lo inquietaba, no por su fuerza, sino por su inteligencia, puesta al servicio del mal puro. Hasta el día de hoy, la cinta de Shirley Ledford se utiliza en la academia del FBI, en Cuántico, para entrenar a los nuevos agentes. Es una lección necesaria. El mal no siempre es caótico. A veces es organizado y metódico. La cinta sirve para desensibilizar a los agentes ante lo que encontrarán en el campo, para que sus emociones no los bloqueen y puedan hacer su trabajo. Detener al siguiente Whitaker antes de que encuentre a su siguiente Norris. Nadie fue rescatado a tiempo en este caso. Lucinda, Andrea, Jacqueline, Jackie y Shirley no tuvieron una oportunidad, porque la sociedad de 1979 no estaba preparada para aceptar que se pudiera planificar el dolor
con tanta meticulosidad. The Toolbox Killers no buscaban dinero ni fama, solo querían el control total sobre otro ser humano. Hoy, la furgoneta ya no existe. El garage probablemente pertenece a otra familia, pero la caja de herramientas permanece en un depósito de evidencias, como un recordatorio de que los monstruos a veces viven en la casa de al lado. Gracias por acompañarnos en este descenso a las profundidades de la psique criminal. Si este contenido te ayuda a entender mejor los mecanismos del mal, considera suscribirte y compartir. Nos vemos en el próximo caso. Pero antes de irte, ¿recuerdan el peligro? No siempre hace ruido al llegar. A veces, solo suena como el cierre metálico de una caja que se abre. Hasta entonces, nunca subas a un auto con desconocidos.